Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Nuestro próximo invitado es alto, muy alto, un tanto desgarbado, y luce casi siempre una sonrisa que, según dicen también, desarma a su interlocutor haciendo siempre un derroche de palabras llenas de contenido. Nuestro invitado de ahora es un hombre que en lenguaje de hoy en día pasa ampliamente de eso que se llama currículum. Prefiere y pide, y si pudiera exigiría que dijeran simplemente de él que nació en Portugalete, que es bastante importante, dicho sea de paso, y que es profesor de Ética y Filosofía de las Religiones en la Universidad Autónoma de Madrid. Se llama Javier Sadaba, filósofo. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Junto a él, una figura importante del mundo del espectáculo, del teatro, de la televisión, del cine, que fue presentadora de televisión durante una época, o actriz que hacía de presentadora, o como le quieran ustedes llamar, y luego a lo mejor nos lo explica qué es lo que hacía, si es que eso considera que tiene importancia, y que se llama Carmen Maura. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Y si yo fuera malo malísimo, que no lo soy, diría que está el mejor imitador de Jesús Hermida, que se llama Jesús de nombre y Hermida de apellido. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y de qué vamos a hablar y para qué han sido invitados estos caballeros y esta señorita? Pues vamos a hablar de todo y de nada, vamos a hablar un poco de cada cosa y vamos a hablar fundamentalmente de la vida, del vivir, del saber vivir. Y todo esto viene un poco a colación porque Javier Sadaba acaba de publicar un libro recientemente que se llama precisamente así, Saber Vivir. Y yo no sé si nos va a enseñar a vivir Javier Sadaba, pero sí que vamos a hablar de todo esto. Hace algún tiempo Javier Sadaba estuvo con nosotros hablando sobre sus propias teorías sobre el aburrimiento. ¿Tiene alguna conexión aquel libro con este libro, aquel trabajo, con este trabajo o no? Bueno, directamente no, indirectamente sí, ¿no? Bueno, yo cuando hablé del aburrimiento entonces hablaba del aburrimiento y lo confrontaba al humor, ¿no? Me parecía que lo importante era, bueno, ironizar un poco, ser más alegre, porque además decía un filósofo y no quisiera ahora traer aquí a los filósofos encima de la mesa, pero decía que ser bueno es ser alegre, ¿no? En el sentido, además, insistiría bastante en ello, que el que ciertamente anda bien por esta vida, pues de alguna manera tiene que tener una cierta alegría. Entonces, bueno, yo hablaba entonces del aburrimiento, del humor, los contraponía. Han pasado 2 años, me parece, desde entonces, y yo creo que las cosas han cambiado algo, en parte sí y en parte no. Han cambiado algo en el sentido de que la gente la encuentro con ganas de animarse más, muy desencantada, pero con ganas de animarse más. A mí la palabra ánimo me gusta, me parece que es todo ser un poco más femeninos, en el sentido de, bueno, tener más ánima, estar más dispuestos a ver las cosas desde muchas perspectivas distintas, a no enfocarnos de una manera como muy directa a los asuntos. Y entonces yo creo que en ese sentido sí, pienso que uno podría ser hasta más optimista respecto a lo que ve. Ahora, por lo demás, el desencanto y el aburrimiento yo lo creo que es muy general, ¿no? Que las instituciones siguen siendo muy aburridas, que eso que se llama el poder sigue siendo muy aburrido, que la situación en este país y fuera de este país pues es suficientemente grave y suficientemente tediosa y suficientemente cruel como para que todos nos encontremos como mucho peor, ¿no? Javier, ¿tiene algún vigor aquel dicho de ilusión también se vive? Sí, claro, por supuesto. Además me parece que la ilusión, decía Nietzsche, que el que mata de ilusión, la naturaleza pronto se venga de él, ¿no? Yo creo que la ilusión es de las cosas más importantes que puede tener el ser humano. Si hay que vivir con ilusión, con mucha ilusión además. Si ilusión quiere decir autoengañándose, haciendo muchas ficciones, consciente de ello, por otra parte. Vamos, es decir, uno sabe muy bien que por mucho que tenga deseos de ir a la luna, pues por muchos saltos que dé no va a ir. Pero al final resulta que muchas cosas que parecen ilusiones enormes se realizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la ilusión hay que vivir. Creo que es uno de los elementos fundamentales para poder para poder, en primer lugar, vivir y vivir un poco mejor. ¿Y hay que aprender a vivir? Por aquello del saber vivir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que aprender a vivir? Bueno, yo lo primero que diría es que la vida ya es decir, el que no aprende de la vida misma, pues realmente difícilmente puede aprender de otra cosa. Que los griegos pensaban que lo de la sabiduría iba junto con la vida, ¿no? Uno está puesto en esta vida, es una broma o no es una broma, es una tragedia o no es una tragedia, y entonces sabiduría quiere decir que esto hay que llevarlo a buen puerto, que hay que ser felices, quiera uno o no quiera, que bueno, uno se podrá quitar o no de en medio, pero de cualquier forma tiene esa instancia fundamental que es vivir, ¿no? Y entonces, bueno, eso está dado de hay un aprendizaje elemental, inicial, ¿no? Por el puro nacimiento. Ahora, después yo creo que uno aprende mucho, evidentemente, uno aprende por primer lugar de los demás, ¿no? Y aprende continuamente, constantemente de cualquier cosa. El mayor aprende de los niños, el hombre aprende de la mujer.
la mujer aprende del hombre, todos aprendemos continuamente. Para eso lo que hace falta es oírnos más, quitar cera de las orejas y tener la antena muy puesta, una enorme sensibilidad para poder aprender en cualquier momento. ¿Saber vivir tiene algo que ver con buen vivir? Sí, por supuesto. En algún sentido es lo mismo, ¿no? En algún sentido. La vida, yo diría que la vida o es buena o no es vida. Y eso además habría que decirlo, fundamentalmente contra las comidas de coco, contra esa continua insistencia, a veces lacrimógena, lastimera, ¿no? De una vida que lo que hace falta es simplemente sobrevivir ahí, ¿no? Como cucarachas. No, si uno está en la vida es para estar dando todo el desarrollo que esa vida tenga, en sus diversas posibilidades, como sea, pero viviendo bien. Saber vivir y vivir bien es lo mismo. ¿Y cómo se aprende a vivir bien? Bueno, yo ojalá tuviera una receta. En este sentido me gustaría tener la magia suficiente como para poder darla de una manera además sumamente concreta, porque a la gente lo que interesa es el vivir de todos los días, por supuesto. Pasa que no soy todopoderoso, me encantaría, por otra parte, ¿no? Pero en ese caso ciertamente la daría ese tipo de fórmula. Como no lo tengo, yo lo que diría es un poco lo que he dicho antes, este estar despierto, continuo, saber que las cosas pueden ser muy variadas, así que lo importante es estar siempre a punto de una nueva posibilidad, que la sorpresa aparece en cualquier momento, que lo nuevo no es solo una palabra, que uno está siempre, yo he dicho, dispuesto no solo a aprender, sino a gozar de cualquier cosa. Y para eso hace falta tener un cierto estado de apertura y valorar en primer lugar lo que uno tiene todos los días y muy cerca. La amistad, los amigos, bueno, la amistad de los amigos evidentemente son lo mismo, pero diferenciada en sus diversas formas y sobre todo en esa disposición continua de estar abierto a cualquier cosa. ¿Y dónde quedan en esa vida que nos invitas a vivir o aprender a vivir la prisa, las presiones del trabajo, el sueldo que no llega a final de mes, el niño que no aprueba, el niño que tiene, bueno, lo que tienen los niños, que si no está enfermo, que si se ha caído, que si, bueno, que el trabajo escasea? ¿Dónde queda todo eso? Y con todo eso, ¿cómo se puede tener tiempo y disposición de aprender a vivir en este sentido en que nos brinda el filósofo? No, claro, esos quedan porque están, además, ¿no? Y el catálogo podría serse eterno, inmenso, desgraciadamente, ¿no? ¿Y entonces? Y sí. Es decir, ¿no será toda una teoría que solo sirve para pasar un rato mientras se está leyendo esa teoría o mientras estamos escuchando? Bueno, ese es el defecto que tenemos, sí, los que nos dedicamos un poco a la teoría o por oficio, precisamente hablamos de estas cosas. No, lo que pasa es que yo haría ahí un cierto reto, ¿no? Y pensaría que, bueno, o uno da por bueno esto, y realmente lo que hay es la prisa, el gasógeno, lo que hay es la circulación mala, la agresividad y tantas cosas más, o uno piensa que además de eso estamos nosotros. Es decir, que eso está dado ahí, que nadie ha dicho que es necesario que sea así, en absoluto, y si alguien tiene unos argumentos absolutamente definitivos, entonces lo escucharemos, nadie los ha dado. Simplemente uno puede pensar que eso es una mala distribución, que la miseria no es ningún destino de los humanos, ni mucho menos, sino que todos estamos aquí a repartir lo mejor posible el pastel y que frente a esas cosas están un rostro bello, que frente a esas cosas están los cuadros, está la música, está el amor, está la solidaridad de los humanos, es decir, está mi libertad y la de los demás, están mis gozos y la de los demás, y eso se consigue. De la misma manera que antes decíamos que las cosas se aprenden, estas se consiguen, y se consiguen actuando, viviendo. Jesús Hermida, que es un escéptico por naturaleza, que es un hombre que no cree ya creo que en nada, me parece, casi en nada. ¿Cómo has escuchado? ¿De qué manera? Yo la última vez que pude oírle así fue en tu misma situación, en un programa de televisión que yo hacía hace siglos. Y hay una gran diferencia entre oír a una persona sentado en la silla de la tortura, como está ahora, ¿verdad, Carmen? A oírle así, ¿no? Por la distensión de que, bueno, tú tienes que hacer tu programa y yo estoy aquí, muchas gracias por haberme invitado y le puedo oír mejor. Dices muchas cosas interesantes, pero me voy a permitir comentarte, no que son muy teóricas, sino que son muy idealistas, tal vez. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que vivir bien. Pero tú hablas de la amistad, del amor, de un rostro bello. Esas cosas son todas un poco abstractas. A mí me gustaría concretarlas. Hay que vivir bien, pero hay que vivir bien hoy, aquí, en este mes de verano en el cual nos encontramos, a esta hora, con Carmen, contigo, con José María, donde estemos en cada momento, aprovechar el minuto, el segundo exacto. Nos han hablado demasiado del mañana y nos han negado demasiadas veces la felicidad. Yo cogería tu argumento, diría, vale, pero ahora, aquí, ahora mismo, y estemos con quien estemos. Hay que vivir bien, porque llevamos muchos siglos de sacrificios, de idealismos para el mañana,
de negaciones personales. No, yo creo que lo más importante que existe para nosotros mismos somos nosotros mismos. ¿No era Gloria Fuerte quien decías que solo una persona nos atrae y solo un muerto nos interesa? Nosotros mismos. Pero ¿cuánto sabe? Carmen se ha quedado muda, pero también me gustaría a mí escucharte, Carmen. También. No, es verdad, yo lo de aprender a vivir es prácticamente la única cosa que me apetece conseguir en este momento en la vida. O sea, ya casi todo lo dejo en segundo plano. O sea, si aprendiera a vivir en paz y de acuerdo conmigo misma, o sea, y queriéndome a mí misma y portándome bien conmigo misma. Pero te puedo preguntar cuándo ha sido la última vez que te has sentado a reflexionar sobre todo eso que me estás diciendo. Uy, es que continuamente es un tema que me obsesiona mucho, porque me obsesiona mucho conseguir el relax y la paz conmigo. Yo lo hago de manera más egoísta, ¿no? Creo que quiero empezar por tratarme a mí muy bien y quererme mucho y aceptarme mucho, porque con la educación que hemos recibido, por ejemplo, mi generación, tenemos una cantidad de lastre, de complejos de culpa, de mogollones absurdos, que todo te lo criticas, te acuerdas del pasado demasiado. Entonces, quiero arreglarme yo misma, es lo que más en cuanto viva yo bien y me encante yo, seguro que me encanta todo lo que me rodea. Hombre, por lo menos por el reflejo que puedas brindar de esa felicidad, de esa tranquilidad. Claro, si es que estar alegre es fundamental. ¿Y qué tiene que ver el amor en esto de saber vivir y fundamentalmente de vivir bien? Tiene que ver, creo yo, en cuanto a ti te hace feliz. Yo estoy ya cansado de oír hablar del amor como un sentimiento, cúralo todo, ¿verdad? Gran medicina universal. Mire usted, déjese de gaitas. El amor es bueno porque alguien se siente bien con el amor. El amor no es bueno porque haga feliz al otro. Perdón, no. Hay muchas personas que son generosas de manera suficiente como para hacer felices a los demás. No, mire usted, estoy con Carmen. Yo quiero ser feliz yo. Porque si yo soy feliz, estoy seguro de que puedo hacer feliz a alguien. Pero si yo no lo soy, ¿qué demonios? No hago feliz a nadie. El amor tiene, yo creo, una importancia algo exagerada en la vida. Yo creo que ha sido un recurso de literatos que tal vez no podían escribir de otra cosa y se han dedicado a escribir del amor. Sobre todo, creo que Carmen me dará la razón, ella que ha interpretado tantos personajes. Si observas, se ha escrito mucho del amor idealizándolo, ocultando lo verdadero del amor, que en el fondo es un ser humano y otro ser humano, es decir, que se acercan, y que se acercan en todos los sentidos de la palabra, que se acercan, si más hablamos de amores por allá arriba. Entonces, el amor es importante. No creo que sea el motor de la vida. El motor de la vida es el ser humano, el que yo he nacido, tengo que vivir, me voy a morir y quiero pasarlo lo mejor posible y ser feliz. Y el amor me ayuda, pero solo en ese sentido, porque si el amor no me hace feliz, ¿para qué demonios quiero yo el amor? Y sobre todo que en eso a veces el amor te acompleja. No tener amor te sientes como desazonado. Sí, además te dice, pero es un desgraciado. ¡Qué espanto! Es un desgraciado, ¿verdad? Sí, es un problema. ¿De qué amor estáis hablando? Del amor hombre-mujer. ¿Hay varios? Es decir, ¿hay un solo amor? ¿O hay muchos amores? ¿O cuando estás hablando del amor hombre-mujer fundamentalmente? ¿O hay otro Ahora tipo de estamos hablando de Yo eso. puedo hablar, obviamente, del que entiendo. El otro lo respeto. Pero el que entiendo, ¿verdad?, es el de hombre y mujer. Bueno, luego ya hay otros amores que se pueden tener a un trabajo, a un ideal, todas esas cosas. Sí, también yo me Y hay refería a amores ese. que matan. Y hay amores ¿Y que hay matan. amores que matan? Sí. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, aquí... Solo matan a los débiles, perdonadme. No. Matan a los débiles o de morir de amor. Yo creo que morían de tuberculosis, de cáncer y de esas cosas. Morir de amor, de verdad. No, pero... Por ejemplo, el famoso infante de Castilla, que tanto se ha idealizado, está enterrado en Ávila con una tumba preciosa de alabastro, allí yacente. Se dice que murió de amor. Y suena tan bonito, ¿verdad? Se podía escribir en sonetos, en lo que queráis. Él murió de amor, ciertamente, pero de un amor muy concreto. Yo creo que... De un amor muy práctico, de un amor muy exagerado, y de eso murió. Yo creo que hay bastante verdad en eso, a pesar de que nos estamos poniendo así serísimos, ¿no? Pero lo que pasa es que lo del amor me parece bastante serio, bastante serio. Otra cosa es que, bueno, que los mortales normalmente, bueno, pues desayunan, leen el periódico, se aburren, cosas por el estilo, como decíamos antes, y no suelen, o no solemos al menos, ¿no?, tener esos actos extraordinarios, excelsos y tal. Pero yo creo que una situación de amor potente, extraordinaria, es trágica. Es decir, me parece que es trágica. Porque además en el amor está detrás siempre la muerte, ¿no? El amor uno trata de eternizarse. Y estoy hablando del amor, además, hombre-mujer, digo, por ser el que mejor podemos entender todos, ¿no? En el cual uno parece que ha encontrado un momento definitivo. Es decir, allí precisamente yo pongo mi eternidad, me realizo, yo soy todo aquí. Ahora, yo creo que eso lleva un poco, pues eso, a Romeo y Julieta y lleva a tantas cosas más. ¿Tú crees ¿no? verdaderamente?
Sin Yo más creo que sí, remedio. yo creo que sí. La prueba es que si no todos andamos esquivando eso y tal. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que parece que eso ocurre pocas veces en la vida, pero que el amor... yo de cualquier forma lo que decís antes del amor, así planteado en un sentido menos trágico, creo que es trágico, porque además toca el fondo, es la pasión profunda por excelencia. Por excelencia. No, yo creo que no. Uno quiere tener todo en una persona. O si me permites disentir. Sí, por Dios. Además, tú has Disiente, disentido disiente. tanto en mis programas que ¿por qué no me vas a permitir una vez? Tú no me dejaste disentir en tu programa, ¿eh? Yo creo que te dejé decir Sí, una que sí, cosa, que sí. Era una broma. cosa al final Era que, broma, era que broma. tenía Te dejó decir una cosa, pero ¿qué una cosa al final dijiste? tenía Una su- cosa. Pero en cualquier caso, yo creo que es el poder. Si consideras ¿El el, poder amor del como amor? poder, vale, no. Yo creo que el sentimiento profundo que mueve, que ha movido a la humanidad, ha sido el poder. Sí, eso es otra cuestión. No sé. Es el trágico, el torturado, es el poder. Mira, yo diría que El amor el poder mueve la historia, el amor mueve a los individuos. Al final, en el amor, a mí me parece lo más trágico del amor es que todos somos un juguete de la especie. Es decir, que uno en cuanto se enamora pierde absolutamente la cabeza. Eso lo decías tú, Carmen, ¿no? Casi, Sí, sí, casi, pero ¿verdad? por eso lo que- tenías tanto miedo. Se puede perder la cabeza por tener el amor y por no tenerlo, Y supongo por no yo. tenerlo. Lo cual todavía dice más a favor del amor, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tiene tal dominio? Ahora hay una cosa, simplemente quería decir esto, así tal vez desde el punto de vista más profesional mío, ¿no? De la ética. A mí, a pesar de todo, quitando los casos más extremos, pues tampoco se trata de acongojar más a la gente, no se enamore, tenga cuidado y tal, ¿no? O si no está enamorado va a estar en una pura actitud grisácea y tal. Sino que me parece que hay una cosa importante en la actitud media del amor, bueno, la persona que tiene un estímulo superior a los estímulos habituales, y es la relación que tiene esto con la moral. Es decir, cuando uno está enamorado, no solo descubre una cosa nueva en otro, sino que descubre una cosa nueva en sí mismo. Es decir, se descubre como en una nueva posibilidad, se abre a otras cosas, uno encuentra registros distintos. A mí me parece eso fundamental. Eso es Una lo más cosa- divertido una cosa del amor. que- ¿Verdad? Sí. Los Una cosa distintos que a mí registros. me da escalofríos, diría yo, es escuchar a un hombre como Hermida, que al margen, bueno, no vamos a contar ahora quién es, pero vamos, un hombre que se puede decir que en su profesión y en su oficio ha tenido todo el éxito que se puede tener y esto no da para más. Más éxito ya no hay. Y entonces, vamos y le escuchamos de vez en cuando decir, como ha dicho ahora mismo, que no creen casi nada. Sí, Es un pero hombre yo, terriblemente verás, escéptico. vamos y llegamos otra vez, entonces, José María, no, llegamos otra vez a lo mismo. ¿Cómo se llega a esa situación? A la gran hipocresía que nos rodea. Ya, pero yo te creo en lo que estás diciendo y te pero conozco y no, sé la que hipocresía es la que siguiente, cierto. es decir, hay unos valores establecidos desde el principio. Hay que ser buenos, justos, generosos, ilusionados, emocionados, enamorados y todas esas cosas. No lo han dicho, ¿no? Es decir, tú tienes que ser estas cosas. Entonces hay cosas que tienen mala prensa. Por ejemplo, decir, mire usted, yo no creo en casi nada. Y es verdad, yo no creo en casi nada. Lo que pasa que en lo que Pero eso creo... es terrible. Creo mucho. No, ¿Cómo es ese que- es el error, José María. Eso es buenísimo. Bueno, ¿cómo se llega a no creer en casi nada y andar por la vida de escéptico permanente? Cuéntame. Pero si no es escéptico, si es que ahí está el problema. Dice, mire usted, es que yo no creo en casi nada. Y entonces, qué malo. Es decir, qué raro. Eso es un cáncer mental, no creo. Yo creo que eso es un estadio normal del ser humano. Tú te pones, sales a la calle, estás en la esquina, miras, y dices, ahí va. Ves cosas y dices, yo no creo. ¿Cómo voy a creer? Amistad. Yo creo más en aquello que dicen, no te interpongas nunca entre tu amigo y su condecoración. Es decir, es verdad, Benavente. Es decir, mejor que crear amigos es crear intereses. Es verdad. Tú lo observas todos los días. Tú estás observando lo que nadie se atreve a decir y lo asimilas. Y entonces crees profundamente en ello. Oye, bueno, Jesús, yo una defensa ahora de los amigos, es decir, no hay amigos y amiguetes, ¿no? Obviamente. Cuidado, es decir, en lo de los amigos hay un filósofo que decía, los amigos se dicen sinceros, los enemigos sí que lo son. Totalmente de acuerdo. Hay otro Bueno, yo de esos amigos no hablo, ¿eh? Claro, pero hay otro que decía, entre dos amigos siempre uno de ellos es más amigo. Quiero decirte, obviamente, claro que existen los amigos. Pero no me diga usted que de la amistad reina en este mundo como un bálsamo de dulzura, ¿En qué más cosas de no norte a crees? sur de ¿En esto. qué- en qué más En el cosas? ser humano, en que he nacido, en que me he de morir, en que me quiero llevar bien contigo, y contigo, y contigo. Es decir, y que si es posible nos ayudemos. Y en esas cosas, pero lo que no creo es que por decreto universal alguien diga, todos a ser buenos, como la Constitución del 12, la grandiosa Constitución del 12 por otra parte. El español será justo y benéfico. Toma ya. El español será justo y benéfico. No, yo no creo en esas cosas. Claro. Bueno, cuéntame entonces en qué crees, Jesús. Pues mira, yo creo en algo muy fundamental. ¿Habéis visto la película, o habréis visto la versión cinematográfica de la obra de Capote, el del famoso crimen, a sangre fría? Sangre fría. A sangre fría. La escena final es de estas que pasa
como aquella de Lo que el viento se llevó, que se ve un reloj de sol y que casi nunca lo vemos, pero después de ver la película muchas veces te das cuenta que dice: no malgastes el tiempo porque el tiempo es el material del cual la vida está hecha. Y dice: ahí va. Y es una gran verdad. Pues en esa película a ellos lo van a justiciar al final, José María. Y hay un plano muy breve, en el cual uno de los ajusticiados, atado con un arnés, como lo hacen tan aparatoso en Estados Unidos, se frota las manos. Bueno, no lo puede ver la cámara, pero él se está frotando los dedos así, ¿no? Aproximadamente, así. Tú te das cuenta que se está frotando los dedos para sentirse vivo, para tener una sensación de que aún está. Yo creo en la vida. Yo creo en sentirme vivo y en que tú te sientas vivo, porque es lo único que tenemos. Y dentro de ese contexto de que estamos vivos, bueno, pues llevémonos bien, enamorémonos y todas esas cosas. Pero primero... Si yo te pregunto, pero estando enamorado, si es que estás hablando, o si es que sabes lo que es el amor, ¿cómo puedes no creer en nada? ¿No te da eso alimento espiritual suficiente como para creer en todo, incluso en lo que no existe? Yo estoy enamorado de mi mujer. Yo estoy casado con ella desde hace no sé cuántos años. 30, 40, 50, 60, no lo sé, toda la vida. ¿Le habrás tomado cariño, como decía toda la vida. Bueno, yo por las noches, yo llego a casa muy tarde. Y normalmente ella está dormida, yo trabajo. Está dormida. Y yo llego y la veo dormida y la veo allí y voy y le toco la cabeza así, nada más. Es decir, y a lo mejor no le digo nunca: oye, que yo te quiero mucho, esas cosas. No lo digo. Ella sabe que no se lo digo, pero ella sabe que yo la quiero mucho. ¿Eso a qué me ayuda a mí eso? Al tocarle por la noche. Bueno, pues me siento bien. Pero lo que no admito, ese es mi caso, es que digan que ese sentimiento vale para todos. Que el amor es un motor universal, no, mire usted, es el motor en algunos momentos de un ser humano entre 4.000 millones de seres humanos, pequeño, que anda por ahí, que se llama Jesús Hermida. Pero eso es en lo que creo. Lo que no creo es los grandes discursos sobre el amor. No creo. ¿Y tú, Carmen? Yo creo en el ser humano mucho. ¿Y qué sientes cuando escuchas a un sujeto como Jesús decir que no cree en casi nada? Creo que él se enrolla y tal, pero que cree profundamente en la vida. Entonces, ¿qué? Es decir, le fastidian cosas que funcionan mal, pero él es un profundo creyente. En la vida sí, claro. Bueno, pues eso abarca... Es lo que tengo, lo abarca todo, es lo que me dice. O sea, la frase "no creo en nada" es "me repatea todo lo que funciona mal", es la traducción. Ya, más o menos. Pero en realidad es Entonces, ¿en qué creemos algunos? Pues creemos en que estamos vivos, caray, que es bastante. Claro. Que es muy mucho. Si se está acordando de lo del que hacía. ¿Por qué no le preguntamos al filósofo qué es sentirse vivo? ¿Qué traducción tiene eso? Bueno, lo que pasa es que estoy seguro que una respuesta que la que pudiera dar iba a ser muy frustrante, ¿no? Porque creo que sentirse vivo es tener muy cerca la muerte. Pero sí. Eso es, no quisiera tampoco poner ahora pues la guinda, ¿no? Con un ramillete marchito y marchita, ¿no? Entonces, no, pero eso tiene una interpretación que me parece que puede ser más optimista también. Es decir, cuando he dicho que la muerte está al lado, me parece que es un hecho, bueno, que tampoco trataría uno de ir escondiéndolo cuando sería absurdo esconderlo, ¿no? Sería algo así como, bueno, pues me parecería que sería, de lo que ha hablado antes Jesús, como las grandes hipocresías, una de ellas es esta. Es más, me parece que el ocultamiento continuo de la muerte en las sociedades supuestamente avanzadas me parece una de las grandes mentiras, inmensas mentiras, ¿no? ¿Por qué tenemos todos miedo a la muerte? Ni siquiera nadie quiere hablar de la muerte. Es mejor obviarla, incluso cuando está tan cerquita. Observo, José María, perdona el inciso, que en sociedades muy desarrolladas, la norteamericana, por ejemplo, no se utiliza la palabra muerte, no se dice alguien se ha muerto, se dice se ha ido. Claro, es la situación, ahora que has dicho, la situación, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, lo poco que la conozco, tú la conoces mucho mejor que yo, pero algo la conozco, me parece una situación absolutamente repugnante. Es decir, es peor hablar de la muerte que eruptar en una comida, ¿no? Lo cual indica hasta qué punto puede ser la actitud cínica, no diría yo cínica, sino hipócrita, cómo se van escondiendo aquellos aspectos más centrales de la existencia humana. Vamos, estar vivo, ser hombre, es en último término, bueno, pues saber que es una existencia caduca, esta, ¿no? Pero, y obviar todo aquello que a uno le molesta no es una, bueno, de momento una forma práctica de vivir, pero no es una buena forma de saber vivir. Es decir, evitar todo aquello que te puede molestar, como por ejemplo la muerte o el hablar de la muerte. Sí, bueno, eso por supuesto. Lo que pasa es que al final eso molesta mucho más, ¿no? Decía, por ejemplo, Freud que uno de los acontecimientos propios de la sociedad esta, como decía antes, así más desarrollada, era ir evitando la muerte. Entonces, claro, para evitar la muerte, entonces uno, antes de salir de casa, mira si le va a caer una teja, ¿no? No coge el tren, porque naturalmente puede tener un accidente, últimamente hay muchos, el avión, que hay muchísimos, a mí me horroriza, por cierto, con lo cual lo que se va matando es precisamente todas las posibilidades de vida. Es decir, ese intento aparentemente hecho para precisamente lo que tú decías, ¿no? Para intentar obviar el problema de la muerte, lo que hace es tenerla presente en todos tus actos. Yo lo que creo es que haría falta en este caso unir dos cosas que antes la ha dicho Jesús y que me parecen difíciles, pero me parecen importantes para vivir un poco mejor. Y es ser escéptico, que realmente hay que serlo,
Bueno, pues porque las cosas uno no tiene por qué tener más deseos que aquellos que de una manera más o menos racional puede tenerlos. Y al mismo tiempo ser muy idealista. Yo no estoy en contra del idealismo. Más aún, en momentos como este me parecen sumamente mediocres, en donde lo que impera es normalmente una especie de término medio que no tiene, no es ni término ni medio, es simplemente lo que no vale para nada, pero vamos, es una manera de seguir tirando con que no vale para nada. Lo que habría que reivindicar es que tampoco sabemos mucho de nuestra existencia, que aunque no podamos esperar de una manera así, pues absolutamente gozosa y como pensaron, tal vez esperaron, pues en los medievales o aquellos que están más a nuestra espalda, sin embargo, de pensar que la última palabra no está dicha, que esto está abierto, que al final uno no sabe muy bien dónde está, pero que mientras está, tiene que seguir haciendo todo aquello que puede hacer. Y probablemente las posibilidades son muchas más de las que por supuesto, de las que se nos dicen, y desde luego muchas más de las que se nos dan. ¿Es correcto preguntarle a alguien, ¿es usted feliz? Quiero decir, es una tontería preguntarle, es una pregunta que no tiene respuesta. Es como respuesta. preguntarle por la cuadratura del círculo, pero yo creo que es una pregunta que se debe hacer, y es una pregunta que se debe responder. ¿Y qué dirías tú si yo te lo pregunto? Cosa que no haré. Yo, pues, vamos a poner... voy a pensar que me lo has preguntado. Entonces te respondería, hombre, sí, ahora, en estos momentos, no sé, dentro de 10 minutos. Llega a unos límites y a unos extremos del escepticismo de Jesús, que es increíble. Ahora sí, dentro de 3 minutos, hay no sé. Hay una cosa preciosa que acaba de decir nuestro filósofo. A ver si te vale esta frase de Sagan en Cosmos. Dice, yo creo que somos como mariposas que volamos durante un día y pensamos que es para siempre. Bueno, para mí este es el gran sentido de la vida. Saber que vuelas durante un día, pero caray, vive como si fuera para siempre. Perfecto. Sí. No, ¿me dejas decir una cosita? Una muy breve, ¿no? Porque es que además une un poco con lo que has dicho tú al principio. Yo esto lo cuento con mucha frecuencia, entonces me da un poco de vergüenza decir una vez más, pero es que a mí me impresionó una vez mucho viendo en la televisión, no era en España, naturalmente, a Sartre, que le preguntaron, ¿cree usted en la felicidad? Y él miró fijamente a quien le preguntaba esto y dijo, en la felicidad no, en el gozo sí. Entonces yo recogería la frase y uniría lo que ha dicho antes Jesús, que lo que hay es el presente. Lo que hay detrás de eso está presente, pero no está. Y lo que está más allá no está. Entonces, lo que también decía un filósofo, vive eternamente el que vive el presente. Vivamos el presente, que es lo que tenemos. Pasa que para Jesús el presente es en este instante, no dentro de 3 minutos, es ahora. No, es ese vaso de agua que tiene en la mano, Ahora procuraremos de lo que estar sea. feliz 10 minutos más. Ahora estoy absolutamente feliz. No, yo creo que... Espérate, había una cosa también, esto va a parecer una guerra de frases, una guerra de... Bueno, ¿sabéis? Sí, mira, Carmen, me traigo 4. Jesús es un coleccionista de frases impresionante. la vieja frase aquella que... Tenemos 3 minutos para las frases, ¿eh? Te querré toda la vida, ¿no? Oye, me querrás toda la vida, de nada. Me querrás toda la vida, entonces yo respondería... Ay, yo qué sé, te quiero ahora, pero yo qué sé, toda la vida. A mí me parece que esto es la realidad, ¿no? Y sabes una cosa que yo creo que es importantísima para aprender a vivir, aprender a relajarse. Claro, pero no por en plan Dios. metáforas, sino Por aprender a Dios. relajarse físicamente. O sea, habría que dar clases en los colegios. Clases pocas, ¿eh? O sea... Bueno, prácticas, lo que fuera. ¿Cómo se debe entender, perdona un inciso, cómo se debe entender que un profesor diga así, con esa rapidez, clases pocas? Porque es profesor, sí. ¿Por qué? Cuéntame. Es profesor. Hombre, sobre todo lo que es verdaderamente aspirantes, situaciones como la mía, o como todos aquellos que estén en mi situación, y es ser profesor en la academia, una cosa seria, estereotipada, bueno, aburridísima, de ética. Aprender la ética, decían los griegos, y además yo creo que decían con razón, que la ética quiere decir saber vivir, vivir bien. Para los griegos la ética era el buen vivir, la buena vida. Entonces, dar eso en asimil, dar eso como se podía dar, bueno, pues una lección de inglés, transmitir una buena vida, cuando la buena vida es, bueno, pues capacidad de resolver una situación difícil, el azar, tener una postura como muy estética en cuanto a cualquier situación, ser en último término capaz de hacer justicia en una situación imprevisible, etcétera, etcétera. Eso, enseñarlo en una facultad de filosofía es una verdadera tortura. ¿Y entonces dónde se enseña? Puesto que en alguna parte habrá que enseñarlo, o en alguna parte habrá que comunicarlo, alguien habrá que transmitírselo, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, bueno, efectivamente. Yo Dando creo que ejemplo. esa pregunta me parecería perfecta que quedara como, además que quedara como colofón. Es decir, que lo creo yo que en las estructuras así muy envejecidas se puede enseñar a vivir, pero sí creo yo que la pregunta es esa, ¿dónde se puede enseñar a vivir? Yo en el librito decía que en la vida cotidiana, en lo que esté más cerca, en lo que cada uno tenga mucho más a mano, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? Claro. Nos quedan 30 segundos. ¿Por qué no le haces la pregunta a Carmen, que yo le hice al llegar? No, y ahora me queda a mí la pregunta de broche, sin frase pregúntale, preparada. por favor, si cuando se ha encendido la luz roja de la cámara
ha sentido miedo. Pues te lo pregunto, cuando se ha encendido la luz roja de la cámara, ¿has sentido miedo? ¿En ¿Has sido esta? feliz? ¿Has sido feliz? Aquí no, aquí yo soy ¿no? feliz, aquí no paso miedo, ¿no? Porque vengo de entrevistada. Si yo estuviera haciendo de entrevistadora estaría cagada. No tengo nada más que decir. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.